Imagina que estás conduciendo por una autopista durante la noche. La carretera está despejada y solo escuchas el suave ronroneo del motor. Para llegar a tu destino no importa cuán moderno sea tu vehículo, lo que realmente cuenta es tener el combustible adecuado que te permita mantener el rumbo sin interrupciones. Ahora, piensa en la industria avícola como ese vehículo, un motor que debe seguir funcionando día y noche para alimentar a miles de familias en Colombia. ¿Cuáles pueden ser las opciones más viables para mantener el rumbo y no perder la potencia? Bienvenidos a What What. En este episodio analizamos cómo el gas licuado de petróleo, GLP, está revolucionando el sector avícola colombiano. Hablaremos de cómo el GLP puede ser una alternativa sostenible para la industria avícola y el agro, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo costos y las emisiones contaminantes. Cada industria tiene sus propios desafíos y en la avicultura uno de los más grandes es controlar la temperatura de los galpones. Es como intentar mantener un rascacielos bien ventilado. Un sistema tan extenso necesita precisión y constancia. Aquí es donde el GLP se convierte en el recurso clave para asegurar que cada una de las habitaciones de este rascacielos, o galpón en este caso, esté perfectamente climatizada, asegurando que las aves crezcan sanas y productivas. Sabes que las aves de engorde y de, y de aves ponedoras pues necesitan que el galpón esté a ciertas temperaturas para que pues no sufran estrés y haya la menor tasa de mortalidad posible. Entonces, pues evidentemente allá hay un costo importante en la utilización de energía. Muchos de los avicultores utilizan gas, eh, el GLP para digamos, producir energía para climatizar los galpones y para producir, digamos, otro tipo de energía que se utilizan en estos sectores. Lo que menciona Andrés Valencia, exministro de Agricultura, es crucial. Mantener el control adecuado de la temperatura es como afinar un instrumento. Si la temperatura fluctúa, las aves podrían estresarse, lo que se traduce en pérdidas para los avicultores. Así como un mal ajuste en una orquesta desafina el concierto, una temperatura inadecuada puede desafinar toda la operación avícola. Pero el GLP no solo es eficiente, también es una opción más limpia. A diferencia de otras fuentes de energía fósil, él tiene una huella mucho más baja en términos de emisiones contaminantes. Si lo comparamos con otras formas de energía, el GLP es como una máquina bien engrasada. Genera menos residuos y su combustión es más limpia, haciendo que todo funcione con mayor fluidez. Como te decía, algunos avicultores ya están utilizando el biogás que se puede producir a partir de las gallinazas y las pollinazas para autogenerar su propia energía y de esa manera, digamos, climatizar los galpones. Pero digamos que son pocos los avicultores. Yo conozco, pues obviamente, una experiencia de una granja muy importante de huevos que sí tiene, digamos, un biodigestor. Y yo sé que los avicultores, digamos, son muy conscientes del enorme potencial que existe en la gallinaza y en la pollinaza para producir energía para autoconsumo. Digamos que ellos son conscientes de eso. Las inversiones pues son importantes, son de consideración y seguramente eso limita eventualmente que algunos de ellos hayan podido adelantar proyectos de inversión para hacer esa transición digamos, a un esquema que podría considerarse como de economía circular. Es que sí, la transición energética en el agro colombiano no solo es un cambio en las herramientas que usamos, es un cambio en la manera en que pensamos. Así como los productores están comenzando a usar biogás a partir de residuos avícolas, el GLP complementa perfectamente esta ecuación, ofreciendo una energía confiable cuando las fuentes renovables no pueden cubrir toda la demanda. Es como tener una batería de respaldo siempre cargada, lista para activarse en cualquier momento. Entonces hablemos de números. Según FENAVI, en 2021 Colombia produjo 2.3 millones de toneladas de pollo y 14.000 millones de huevos. Pero lo que muchas veces no vemos es que el 20% de los costos de producción en una granja avícola están relacionados con la energía. Aquí es donde el GLP se convierte en un aliado para mejorar la eficiencia económica de las empresas, permitiendo que el motor siga funcionando de manera constante, sin costos de mantenimiento que otras fuentes de energía demandan. En un escenario donde, por ejemplo, los precios de la energía vayan a subir, donde se vaya a ver un panorama como el que se está, digamos, cocinando muy recientemente, donde vamos a tener escasez de gas y vamos a tener que importarlo, o que el gobierno, pues, digamos, está buscando una transición energética en donde, pues, los hidrocarburos no van a tener cabida, pues, evidentemente, se vuelve una fuerza casi que conductora para que los
avicultores y otros productores decidan pues, iniciar estas transiciones energéticas hacia la generación de sus propias energías. Hay algunos avicultores que están utilizando, pues, por ejemplo, paneles solares también para generar energías, pero pues las contingencias pues cuestan, de pronto resuelven una coyuntura, pero no eventualmente terminan resolviendo el problema de fondo. Y definitivamente el problema de fondo pues será la escasez eventualmente de gas en la que se está de alguna manera configurando. Y yo creo que lo que hay que hacer es tratar de convencer al gobierno de que por lo menos esa transición energética la haga de manera más lenta, porque pues vamos a tener un problema en el muy corto plazo, como ya se está configurando. Las reservas de gas de Colombia creo que alcanzan para 7 años. Vamos a tener que importar gas y esa importación de gas seguramente, entiendo, el costo va a ser mucho más alto que producir el gas localmente, lo que en últimas pues va a afectar no solamente al sector avícola, sino también a todos los sectores que de alguna u otra manera utilizan el gas para autoconsumo y producir alimentos o cualquier otro, digamos, bien o servicio. Y en ese sentido, pues de todas maneras una medida pues supremamente errónea que en un muy corto plazo pues va a generar problemas en Colombia. Y, y más allá de las contingencias que puedan hacer los productores o adelantar los productores, pues creo que el problema es mucho más de fondo. Imagina estar manejando en una carretera desierta y de repente te das cuenta que te estás quedando sin combustible. Aquí es donde entra en juego el GLP. A diferencia de las energías intermitentes como la solar o la eólica, el GLP es esa estación de servicio que siempre está abierta. En un país como Colombia, donde las energías renovables aún están en fase de desarrollo, el GLP garantiza que la producción no se detenga sin importar las condiciones. Pero no solo el GLP está transformando la avicultura. Energías como el biogás generado a partir de los desechos de las mismas aves también están entrando en la escena. Esta transición es comparable a modernizar una gran ciudad. No se trata solo de cambiar los autos por vehículos eléctricos, sino de rediseñar todo el sistema de transporte. Y el agrocolombiano está explorando un ecosistema energético donde el GLP, las energías renovables y las soluciones como el biogás coexisten y se complementan. Pero digamos que en términos generales el sector agropecuario es un sector, digamos que particularmente en Colombia, en donde primero pues dependemos de muchos insumos importados, y en ese sentido pues obviamente la sostenibilidad también depende de cómo las materias primas se generan, pero digamos que Colombia es un país importador neto de fertilizantes, es un país importador neto de agroquímicos. Digamos, Colombia debe estar importando entre 1.700.000 y 2 millones de toneladas anuales de fertilizantes, para poder producir alimentos para el consumo interno y para la exportación. Pero digamos que el sector, digamos, ir hacia una transición un poco más limpia, pues sin duda, pues tendrá que generar unos impactos seguramente en los costos de producción. eh, y es una transición que pues seguramente habrá que hacer, pero será muy lenta, es muy demorada. Digamos que una producción orgánica contra una producción normal, pues los costos son mucho más altos, las productividades no son las mismas. Y, y en ese sentido, pues la política pública pues, puede colaborar, pues evidentemente dando créditos o a buenas tasas de interés para que los productores tengan que hacer esa transición. Y de otra parte, pues los mismos productores y el país y muchos países del mundo se están enfrentando pues a todos estos temas, sobre todo en la Unión Europea, con la reducción de la deforestación, la reducción de la utilización de fertilizantes, la reducción de usos de agroquímicos para no generar residuos en los alimentos que consumen los humanos. Y todo eso pues tiene unas consecuencias evidentemente en la transición de la agricultura colombiana y del mundo, pues si queremos seguir accediendo al mercado europeo. El sector agropecuario en Colombia enfrenta grandes retos en términos de transición energética. La producción orgánica y sostenible es mucho más costosa y el acceso a tecnologías más limpias aún está fuera del alcance de muchos productores pequeños y medianos. La política pública puede jugar un papel clave en facilitar esta transición ofreciendo incentivos y financiamiento a los productores. En un contexto tan complejo y con tantos factores a tener en cuenta, por eso es importante ofrecer estabilidad y ahí el GLP ofrece una oportunidad única. Mientras la electricidad en zonas rurales puede ser intermitente y las energías renovables como la solar o la eólica aún no están lo suficientemente desarrolladas para cubrir toda la demanda, el GLP garantiza un suministro continuo y predecible.
Es una opción que los productores pueden implementar de manera inmediata sin grandes inversiones iniciales en infraestructura. Esto lo convierte en una alternativa realista para las granjas pequeñas y medianas que no pueden permitirse el lujo de esperar a que otras tecnologías estén listas y sean de fácil acceso. El sector avícola en Colombia enfrenta una creciente presión para ser más competitivo, reducir costos y al mismo tiempo cumplir con normativas ambientales más estrictas, sumándose además retos como la dependencia de insumos externos como el maíz y la soya. Pues digamos que la avicultura es una avicultura la avicultura en Colombia es una avicultura, pues digamos, empresarial supremamente eficiente. Digamos que no hay diferencia entre un galpón de engorde de pollo o un galpón de producción de huevo en Colombia, en Estados Unidos o en Brasil o en Argentina o en los países, digamos, que son potencia a nivel mundial. Eso, digamos, un primer punto. La avicultura colombiana es bastante eficiente. Digamos que tiene la desventaja de que tiene que importar buena parte de sus materias primas porque en Colombia todavía hay insuficiencia en la producción de maíz amarillo y de soya para la producción de torta. Entonces, evidentemente eso pues es uno de los desafíos que tiene la avicultura hacia el futuro, es conseguir materias primas de origen local. Estos factores han hecho que las avícolas busquen alternativas energéticas que les permitan mantener su competitividad sin perder la eficiencia. Pues vamos a tener que acudir a la importación y como te menciono, pues eso va a generar mayores costos porque pues está claro y varios gremios, especialmente el gremio que agrupa las empresas generadoras y productoras de gas, pues lo ha dicho, traer gas importado pues es mucho más costoso, el gas va a salir mucho más caro y eso pues evidentemente va a afectar la competitividad del sector productivo colombiano, no solamente el del sector agrícola, sino la industria en general. Eh, y eso va a significar, pues por supuesto, mayores costos de producción y los productores, pues obviamente no van a poder asumir los costos sin la posibilidad de aumentar los precios en el bien final. Es un poco haciendo un símil cuando pasó con el crecimiento de los precios de los fertilizantes o cuando se incrementaron los fletes para el transporte marítimo de carga. En ambos casos, los productores agrícolas tuvieron que subir los precios de los bienes finales para poder compensar los mayores costos de los fletes y los mayores costos de producción originados en los fertilizantes, o cuando subió pues el precio del maíz y la soya en plena pandemia, en donde pues la producción de huevo y de pollo y de carne de cerdo subió entre un 35 y un 50%, y por supuesto tuvimos una inflación que en el año 2022 cerró en 27% para el caso de los alimentos. Entonces, esas situaciones se pueden volver a repetir en la medida en que un insumo tan esencial como la energía suba de precio. Porque, entre otras, en Colombia los precios de la energía siguen siendo elevados después de la pandemia, pues porque no ha habido, digamos, un compromiso para la generación o para la exploración de nuevos yacimientos, y lo que tenemos es básicamente lo que traíamos de atrás. Y en la medida en que no va a haber un aumento en la oferta interna de gas o de petróleo, pues evidentemente vamos a tener que traerla de afuera con las consecuencias que ya mencioné. Es que la transición energética en el sector agropecuario no es solo una cuestión de tecnología, sino también de políticas públicas. Para que las soluciones más limpias y eficientes como el GLP o el biogás sean accesibles para todos los productores, se necesita una colaboración estrecha entre el gobierno y el sector privado. Esto incluye incentivos, financiamiento y capacitación para que los productores puedan adoptar estas tecnologías sin comprometer su competitividad. Pues muy difícil, yo creo que es muy difícil, hay que cambiar la política de transición energética, que realmente sea una transición en el sentido en que, pues, como toda transición, pues tiene que ir paso a paso, digamos, en un proceso digamos, de desmonte de las energías sucias, por decirlo de alguna manera, y en un montaje de las energías limpias en un tiempo, digamos, prudencial y realista, ¿no? Porque, pues, digamos, no podemos hacer una transición brusca sin que no haya consecuencias. Y la primera consecuencia, pues evidentemente es la pérdida de competitividad. Colombia de por sí no es un país competitivo. Está en los sótanos de los rankings de competitividad en muchas cosas, en infraestructura. Y teníamos un buen ranking, o todavía lo tenemos, gracias a la generación de energía hidroeléctrica en materia de autosuficiencia energética. Pero eso pues está viendo amenazado porque pues la matriz energética de Colombia no es solamente agua, sino que también es gas y carbón. Y en la medida en que ciertos sectores dentro de esa matriz están siendo de alguna manera acosados por la política
mineroenergética de este gobierno, pues obviamente pues vamos a tener una escasez y no vamos a volver a tener autosuficiencia energética. Entonces, pues hacia el futuro el panorama pues es muy sombrío en la medida en que sustituir energías no renovables como petróleo y carbón con energías renovables como puede ser el biodiesel o el etanol, pues toma tiempo, toma tiempo. Digamos, un cultivo de palma para producir aceite de palma se demora 10 años. Y Colombia tiene hoy en día pues más de 550.000 hectáreas de palma que hoy en día producen aceite para la producción de alimentos y no para la producción de combustibles. Necesitaríamos casi que duplicar las áreas de palma para poder sustituir, digamos, por ejemplo, el diésel que se consume o el combustible que se consume, por ejemplo, para la aviación. Entonces, pues el panorama es complejo en la medida en que la transición se haga de manera brusca. Si se hace de manera tranquila, digamos, en fases, pues hay mayores posibilidades de hacer ese tránsito de mejor manera. A medida que las políticas públicas y el sector privado se alinean, es importante destacar que las soluciones como el GLP ya están marcando una diferencia significativa en las granjas que lo han adoptado. Sin embargo, más allá de la infraestructura técnica, la clave está en la accesibilidad y en las oportunidades que brindan estas energías para reducir costos y garantizar la competitividad de los productores. El GLP no es solo una herramienta para mejorar la eficiencia energética en la avicultura, es una pieza clave dentro de un rompecabezas mucho más amplio. Un rompecabezas donde las energías limpias, las políticas públicas y las innovaciones tecnológicas deben encajar perfectamente para asegurar el futuro sostenible del sector agropecuario en Colombia. El camino hacia la transición energética no será fácil ni rápido, pero cada paso cuenta. Mientras el biogás, las energías renovables y el GLP siguen ofreciendo soluciones tangibles, es crucial que los productores, las empresas y los gobiernos trabajen de la mano para que estas opciones sean accesibles para todos. Así, el motor que mueve la avicultura colombiana puede seguir funcionando de manera eficiente y sostenible sin detenerse. Si les gustó todo lo que compartimos en este episodio, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. Le damos las gracias a Andrés Valencia por compartir sus conocimientos. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de LinkedIn, Empresas Gasco y Gas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue producido por Ana María Ortega, el diseño sonoro por Santiago Bernal y el trabajo gráfico fue realizado por Vanessa Erazo. Esta es una coproducción entre Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.